Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a hablar sobre el Papa y los cristianos perseguidos. Los mártires cristianos son personas que han dado la vida por amor a Dios y a los hombres, a los hermanos. Por eso la intención del Papa confiada para estos meses, es el apostolado de la oración. Y pide, recemos por las comunidades cristianas, en especial por aquellas que son perseguidas, para que sientan la cercanía de Cristo y para que sus derechos sean reconocidos. Intención que el Papa pide a los católicos sea considerada para llevarse a cabo, pedir por todos nuestros hermanos que son perseguidos. Recordemos que en México fuimos perseguidos de 1926 a 1929, precisamente a causa de nuestra fe católica, por el gobierno de Plutarco Elías Calles. 3 años de persecución y de guerra, donde murieron más de 200,000 personas, según datos de los historiadores. Fue una guerra cruenta entre hermanos, porque no se respetó la libertad de credo, porque el 99% de la población era católica y porque ni aún así se respetó la fe del pueblo, con la intención de formar un estado laico, un estado anticatólico, y por ello la fe de la gente se vio probada y el pueblo respondió para hacer respetar su credo religioso. Después de la persecución, o mejor dicho, después de la guerra, vino otro tiempo más de persecución por parte de los gobiernos con corriente política partidista comunista, donde hubo modificaciones ya previas a la Constitución que implementaban un Estado de derecho eminentemente laico o laicista, anticatólico. Y por ello el Papa recuerda, ser perseguido solo por ser cristiano es algo que puede acarrear muchos sinsabores, grandes sufrimientos e incluso el martirio, realidad que actualmente están sufriendo tantos hermanos nuestros en la fe, en el Medio Oriente, donde la persecución, que puede ser más visible o más disimulada, pero igualmente real, es en aquellos países donde se proclaman o se practican otras formas de fe, que no aceptan el cristianismo. El Papa Francisco, por lo tanto, ha vuelto a afirmar que actualmente muchos cristianos mueren mártires. Esta aseveración del Santo Padre resulta muy importante. Al mismo tiempo, muchos medios de comunicación silencian la existencia de esta realidad martirial. Incluso algunas comunidades cristianas poco informadas son poco conscientes de la existencia y de la relevancia de este nuevo y grande caudal de sangre purpúrea. De aquí también la necesidad de seguir insistiendo vigorosamente en la existencia de los hechos martiriales actuales. No respetar la fe de un pueblo es un acto de violencia grave, es un acto grave contra la libertad de credo. Los mártires cristianos son personas que han dado la vida por amor a Dios y por amor a los hermanos, por amor a los hombres. Son sembradores de bondad. Los que los asesinan lo hacen por odio a la fe cristiana. En el fondo, los perseguidores de los mártires, lo que aborrecen es la persona misma de Cristo, doctor de caridad, Dios y hombre, persona santísima que nos ha dado la doctrina más santa. Les estorba su sagrado corazón. Puede ilustrar esto con lo siguiente, que acaeció durante los años 30 en España. La norma de los perseguidores al llegar a una iglesia eran ante todo destruir el sagrario, la imagen de Cristo y el altar que representa a Cristo.
La iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Cuando un miembro sufre, los demás miembros deberán ser especialmente solidarios con él. En particular, deberá haber una especial caridad para con los que son perseguidos por ser cristianos. Pero para que esta solidaridad sea efectiva, resulta muy importante, en primer lugar, que se sea muy consciente de esta realidad de persecución, pues ojos que no ven, corazón que no siente. Por razón de la caridad y de la inteligencia, parte esencial e importantísima de una buena visión de los tiempos actuales es la conciencia vibrante de la existencia de esta persecución, realidad esta que reclama ojos muy abiertos y corazón muy vibrante, siendo la oración la principal ayuda que podemos prestar a los cristianos perseguidos. El Señor escucha al que le pide confiadamente. Por eso nos encontramos ante una gran intención por la que debemos orar. Se puede hacer mucho bien. Y basta que recordemos otro ejemplo como Nicaragua, donde su actual gobierno persigue a los cristianos, particularmente obispos y sacerdotes. Países como en África, países como en el Medio Oriente, particularmente donde la fe es musulmana, que persiguen a los cristianos. Que sea el mismo vicario de Cristo el que nos pide que recemos por las comunidades perseguidas por su condición cristiana, es algo que otorga un nuevo y fuerte impulso en orden a orar por los cristianos perseguidos, a no mantener una actitud de indiferencia o de desprecio incluso por esos hermanos nuestros que sufren a causa de su fe. Cerca de 340 millones de cristianos fueron fuertemente perseguidos en el mundo, según la estadística de 2020, un fenómeno en constante aumento que se vio exacerbado, mejor dicho, por la pandemia, según un informe de la Organización de Naciones Puertas Abiertas, una ONG, una organización no gubernamental, y que publicaba precisamente esta estadística. Por lo tanto, estamos ante un dato escandaloso. Nos podríamos preguntar, ¿cómo son los cristianos en la actualidad? Existen dos tipos de persecución cristiana. La primera es la opresión, la cual se manifiesta en distintos ámbitos de la vida cotidiana, como el privado, el familiar, el social. La segunda es la violencia física y material sufrida mediante diversos actos contra los cristianos, incluso quitándoles la vida. Pero en la primera, también en la educación, en ambientes laborales, etcétera, donde los cristianos, las personas con fe cristiana, son excluidas lamentablemente y donde no tienen acceso a educación. Por mencionar algunos ejemplos o algunos países donde va en aumento el índice de persecución de los cristianos: Corea del Norte, Somalia, Libia, Yemen, Nigeria, Eritrea, Pakistán, Sudán, Irán, Afganistán, y en América Latina tenemos Nicaragua, que son países donde hay un alto índice de persecución. Podríamos también integrar en esta lista a Venezuela, donde la Iglesia ha sido desoída en la petición que ha realizado a su gobierno para que evite los altos índices de pobreza y de falta de trabajo, de explotación y de corrupción. Hasta aquí en esta breve reflexión sobre donde hemos mencionado el problema que afecta actualmente a la Iglesia y a los cristianos. Agradezco a todos ustedes su amable atención. Nos vemos en la siguiente sesión. Y notitia veritatis proficere, pax et bonum.